están? Bienvenidos a un nuevo programa de En Palabras Simples, acá desde la Corte Suprema, en este espacio del canal del Poder Judicial, donde buscamos en términos sencillos explicarles situaciones judiciales que suceden en nuestros tribunales. En esta ocasión nos acompaña Cristian Riego, él es profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales. Cristian, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias por invitarme. Y además con nuestro periodista del canal del Poder Judicial, René Arriagada, que nos va a presentar el tema que veremos en este capítulo. René. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está, Sebastián? Claro, tiene que ver con el control de identidad. A un año ya de su puesta en vigencia, vamos a conocer un poco más sobre este tema y después volvemos a conversar. El 5 de julio de 2016, Carabineros y Policía de Investigaciones quedaron facultados para realizar el control preventivo de identidad de las personas mayores de 18 años en lugares públicos y lugares privados de acceso público. Iniciativa que tiene como objetivo determinar si existe alguna orden de detención pendiente y facilitar la persecución penal. A un año de la iniciativa, que no estuvo exenta de polémicas, el control preventivo de identidad no mejoró la eficacia de las policías y no hubo aumento en el número de controles, según un informe de la Fundación Paz Ciudadana. Volvemos entonces, profesor, y ya con un año de balance entonces de este control de identidad. ¿Es efectivo? ¿Hay estadísticas respecto a esto por parte de Carabineros? ¿Qué es lo que podemos saber respecto a la efectividad real de este control de identidad? Yo creo que lo más importante, me parece a mí, es que a pesar de que se ofreció muy profusamente en la época de la discusión de esta ley que se iba a rendir cuenta detallada de su funcionamiento y se iba a evaluar seriamente, hoy día hay una total resistencia a hacer eso. El control de identidad no se ha explicitado realmente para qué se está ocupando. Lo único que se dice es esta idea, que a mí me parece bastante poco razonable, de que se usa solo para capturar personas que tienen orden de detención. Yo creo que se usa para otras cosas que por algún motivo no se quieren explicitar, pero en todo caso no es posible saber para qué se está utilizando, respecto de quiénes se está utilizando, en qué lugares se está utilizando y cuál es su eficacia. Porque las cifras que se han entregado son completamente agregadas, son muy masivas y no permiten esclarecer nada de eso. De hecho, la única conclusión que uno podría sacar a partir de estas cifras tan generales es que la tasa de eficacia del control de identidad es menor que la tasa de eficacia que tenía el sistema de control anterior del Código Procesal Penal. Por lo tanto, si esa fuera realmente la única variable, no estaría funcionando. Pero a mí me da la impresión de que hay más cosas detrás que no se quieren poner sobre la mesa. Es complicado el tema del control de identidad porque obviamente se lleva a lo que es el criterio en este caso de Carabineros, lo que claramente se presta para una discriminación. Claro, digámoslo así, la sospecha o el temor que uno puede tener es que en realidad esta ley tuvo por sentido o por propósito, como quien dice, fortalecer ciertas estrategias policiales que son bastante anticuadas, yo creo que son bastante ineficaces y que son muy discriminatorias. Digámoslo así, la estrategia policial de la barrida, ¿cierto? De arrestar o detener o corretear de ciertos barrios a aquellas personas que pueden parecer como sospechosas por su aspecto, por su origen social, por su edad, etc. Esa metodología es una metodología muy discriminatoria, pero además es muy ineficiente, porque hoy día los delitos no los cometen, digámoslo así, los pelucones, ¿cierto? ni las personas que andan mal vestidas, sino que hoy día hay bandas criminales, muchas de ellas llegan en auto, son personas que se visten igual que cualquier otro, adaptan sus conductas, porque son además inteligentes y muy sensibles, digamos, a la realidad del entorno, y por lo tanto estas metodologías antiguas de corretear gente, como quien dice, de corretear, entre comillas, a los marginales, son cosas que no tienen mucho sentido, y que además son totalmente contradictorias con el discurso inclusivo, digamos, de aceptación de la diversidad, ¿cierto? De inclusión de los grupos sociales a una comunidad, etc. ¿Cómo ir actualizando en ese sentido el accionar policial que ha estado bien en la mira en el último tiempo por distintos motivos y en particular justamente por esto? Quizás va un poco más atrás de lo que debería, por ejemplo, en las etapas de ingreso también para ser parte, por ejemplo, del cuerpo de Carabineros. Claro, yo creo que esto coincide con un tema que está siendo planteado con mucha fuerza, afortunadamente, actualmente, por muchas personas, digamos, instituciones, y es la necesidad de una revisión a fondo de, digámoslo así, de nuestra policía, de sus métodos de actuación, de los incentivos, del modo en que está estructurada.
Hoy día lo que se requiere, nosotros tenemos una policía que fue bastante prestigiosa y que cumplió muchas funciones positivas para el país, pero que yo claramente creo que hay una desactualización, hay cosas que hay que acondicionar, que hay que ajustar, y desgraciadamente la policía está acostumbrada a funcionar sobre la base de un marco de poca información, de poca transparencia. Entonces lo que requerimos hoy día es abrir estas cuestiones, discutirlas, ponerles elementos técnicos, ponerle información sobre la mesa, y yo creo que hay mucha resistencia a eso, y esta política del control de identidad yo creo que es parte un poco de esa vieja práctica policial que ojalá podamos superar en el tiempo. Yo igual le encuentro muy llamativo el tema de que esto fue un debate amplio, o sea, acá se supone que hubo detrás un trabajo serio por parte de legisladores de nuestro país y los cuales obviamente ellos apuntaban a que efectivamente se iba a poder controlar a mayor cantidad de personas y se podía llevar ante tribunales a personas que hoy día estaban prófugos de la justicia. Pero sin embargo, en la práctica, a veces yo considero que pasa de que muchas veces hoy día se legisla teóricamente, pero cuando las leyes entran en funcionamiento y están en la práctica, uno se va dando cuenta que existen desde errores técnicos, desde problemas en que no son posibles implementarlas en algunos casos. Con respecto a esta ley que permite este control de identidad, ¿por dónde deberían ir quizás mejoras a futuro? Ya que hoy día estamos viendo, quizás no podemos ser tan tajantes a un año, pero sí estamos viendo de que en la práctica no se está cumpliendo el objetivo por cual haya nacido. Yo creo que requerimos de un cambio bien radical en esto. Yo creo que requerimos como país empezar a producir mucho más información sobre el trabajo policial. Requerimos que haya, por ejemplo, una preocupación de la academia, que no la ha habido, sobre cómo funciona la policía, cómo debe estructurarse, cuáles son los métodos. Requerimos conocer la experiencia comparativa, de otros países, respecto del trabajo policial. Requerimos que la policía ponga sobre la mesa la información sobre sus dotaciones, sus gastos, sus estrategias de trabajo. Nada de eso lo tenemos. Nosotros tenemos, como que dice, una especie de subdesarrollo, no solo de la cultura policial, pero no solo en el sentido de lo que los policías hacen, sino también del modo en que el resto de la sociedad interactúa con la policía. Y yo creo que necesitamos cambiar eso. Y eso también afecta al Parlamento, donde en realidad esta discusión se hizo bastante a ciegas. Se hizo sobre la base de algunas ideas que promovieron algunos parlamentarios con muy poca información, sobre la base de, básicamente algunos eslogan bastante, en mi opinión, populistas, pero no sobre un trabajo serio, con datos, y sin la disposición a poner sobre la mesa la cuestión que yo creo fundamental, que es de la estrategia de trabajo de la policía frente a ciertos delitos que son muy preocupantes, como son los delitos contra la propiedad, especialmente los delitos cometidos por bandas. Esta ley, yo creo que da cuenta de una visión totalmente anticuada respecto al problema. Conversábamos también que podía haber modificaciones prontas, producto de que hay justamente críticas respecto a lo que es este mismo control de identidad, su poca eficacia, que no existen estadísticas concretas sobre su real efectividad para disminuir la delincuencia. Lo decía usted antes, que existían estas barridas. Ahora eso prácticamente está obsoleto. ¿Qué es lo que se podría hacer en el futuro como modificación, como decía Sebastián además? Bueno, afortunadamente, por ejemplo, si uno mira la campaña presidencial, un elemento que ha sido bastante unánime de todos los candidatos es el tema de la reforma de la policía. Yo creo que uno podría pensar que esto es el tema de los próximos años. Si uno mira lo que dicen los institutos expertos en el tema de la seguridad, también plantean como tema número uno la reforma de la policía. Yo creo que eso hace pensar que va a ser posible, avanzar. Ojalá que la propia policía también se entusiasme y participe en este proceso y no se resista, no tome una actitud de resistencia. Por otra parte, ha existido todo este problema de problemas de transparencia a nivel de los manejos de fondos, por ejemplo, que yo creo que también ha producido un gran impacto. Entonces yo creo que lo primero es producir mucha más información. O sea, necesitamos mucha más información sobre cómo trabaja la policía, sobre lo que hace, sobre cómo dispone sus recursos, sobre cómo hace su despliegue estratégico en las localidades. Y para eso probablemente se van a requerir algunos cambios legales, algunos cambios de práctica. Después hay temas como por ejemplo temas de reclutamiento, cómo mejorar el nivel profesional de los... Las policías están trabajando también en estas cuestiones, tampoco hay que decir que esto es algo totalmente novedoso, sino que
Pero hay resistencia, avance y resistencia. Y yo creo que estamos en ese proceso. Desgraciadamente, esta ley, creo yo, no ha sido una ley que ha permitido el avance, sino que más bien una ley, como quien dice, de la lógica antigua. Es que eso es lo que a mí de repente yo como que no entiendo, porque hace años atrás se celebró ampliamente que se había por fin derogado la detención por sospecha, de que un tema que fue un problema dentro de nuestra sociedad, que fue ampliamente debatido, y después, décadas después, nuevamente se instaura una especie de detención por sospecha que tiene un camuflado con un nombre, control de identidad, como dicen, personas en situación de calle, en vez de indigente, como una especie de como maquillaje de la palabra. Entonces, falta en ese sentido una política seria, como ya mirada más a largo plazo, y quizás no ir tanto legislando en caliente, sobre todo en periodos que estamos, porque basta que hayan periodos presidenciales, basta que hayan periodos parlamentarios de municipalidad, no, parlamentarios y presidenciales municipales no tienen nada que ver con esto, pero para que empiecen a salir todo este tipo de la puerta giratoria, todas esas cosas, uno habla con la gente y dice, no, bueno, pero es que los delincuentes quedan libres al día siguiente, cuando efectivamente las cifras demuestran lo contrario. Con respecto a eso, ¿por dónde se puede empezar a hacer un trabajo serio en este tema? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es focalizar la mirada, digamos, aquí estamos enfrentados a un problema, yo creo que el problema principal hoy día de la seguridad pública tiene que ver con las bandas criminales, especialmente las bandas violentas, y eso requiere metodologías de trabajo muy específicas, requiere mucho profesionalismo, requiere probablemente de algunos ajustes legislativos, pero a mí me parece que lo principal más bien es del funcionamiento del sistema policial, de la fiscalía, etc. Y bueno, yo creo que precisamente de lo que se trata es de identificar específicamente a las personas, conseguir pruebas, digamos, y condenarlas por periodos de tiempo importantes, que desincentiven esa conducta y que aíslen a los principales líderes, digamos, y desarticulen estas bandas. Esta ley, la verdad, no tiene nada que ver con eso. No contribuye en nada a eso. Y yo creo que entonces esta ley lo que hace un poco es desvía la atención, ¿cierto?, de los trabajos que realmente hay que hacer a, tal como dices tú, un poco una vuelta a prácticas del pasado que la verdad hoy día no son eficaces y además son contrarias a los valores de nuestra democracia. Cristian Rego, muchísimas gracias por haber estado hoy día en Palabras Simples. Nosotros también me despido de ti, René. Y a ustedes también, como siempre, nos despedimos dejando a los invitados que visiten nuestras diversas plataformas digitales del Poder Judicial y nuestra página www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.